Ah, ahora sí está grabando, ¿no? Sí, sí, la vez pasada igual, pero no se guardó, así que esperemos que se guarde. Ya. Yo no voy a hacer absolutamente nada, así que ya, vamos a orar. Primero quiero darle las gracias porque la semana pasada no pude dar el taller. Me fue imposible, aunque tenía todo ahí listo, pero el internet no me acompañó. Y eso que andaba con un internet móvil, pero no sé por qué estaba como bloqueado el sector. Y ahí después ya supimos que en la zona donde estamos, bueno, aparte que en Puerto Montt el internet está bien malo en general, con todas las personas con las que hablamos nos decían eso, y hay zonas y zonas donde algunas señales son, algunas compañías, perdón, son mejores que otras. Y en el lugar donde estamos, por lo que después revisamos, es Entel la que da mejor cobertura y yo andaba con Movistar, así que nada que hacer. Pero gracias también por sus oraciones y bueno, aquí estamos, mi querido, así que les pido que sigan orando. Eh, no, Dios mediante, yo estoy viajando de nuevo ahora el viernes, pero todo es incierto. Puede ser que viaje en cualquier momento o cualquier eventualidad, pero ya estamos ahí en un terreno ya muy difícil. Así que eso. Así que en este momento para mí, mientras pensaba, porque me reconforta, pensaba algo y día, le decía al Señor, Señor, ¿qué sería de mi vida si no te tuviera a ti? Eso es, porque si es Él el que, por lo menos siento la fortaleza en Él, siento que está con nosotros y, y trae gozo a mi corazón en medio de las tormentas. Bien, oremos entonces, oremos por esta clase, oremos para que el Señor nos ministre, es una clase muy linda, así que el Señor ahí abra nuestro entendimiento y que podamos ahí también ir conversando. Y antes sí, después de partir, les voy a hacer unas consultitas, pero vamos a la primera. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor, porque tu palabra dice que debemos ser agradecidos en todo, Señor, y en medio de todo lo que vivimos, te damos gracias porque tú nos sostienes, Señor. Yo oro, Espíritu Santo, para que en este día tú hables a nuestras vidas, Señor, abras nuestro entendimiento, que podamos, Señor, tener claridad en nuestra mente. Y yo oro por eso en el nombre de Jesús, para que, Señor, tu poder venga sobre nosotros y se caigan vendas, Señor, y que tú puedas penetrar a lo profundo y que a nuestro entendimiento venga luz. Oro por eso, Señor, que venga luz, luz a nuestra vida, para que tu luz, Señor, de tu verdad, llegue a nuestro ser interior y podamos comprender, Señor, en forma completa tu palabra y lo que tú nos vas a enseñar en el día de hoy, lo que tú nos vas a ministrar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, no nos juntamos la semana pasada, pero la semana antes de la pasada, hablamos de la identidad y me gustaría saber si alguno de ustedes se aprendió alguno de los textos. ¿Se acuerdan que teníamos tres digamos, ámbitos donde nosotros podríamos también reforzar nuestra identidad? Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes lo hizo o algún texto que se apropió de ellos. Me gustaría, así brevemente, un par de minutos para no quitarle tanto tiempo a la clase, pero me gustaría escucharlo. Cuéntenme, por favor. Me dijeron que ustedes eran súper buenos para hablar, súper buenos para preguntar, súper buenos para participar. Así que aquí estamos. ¿Quién dice yo? Antes que yo los tengo aquí, antes que yo los nombre. No. Hoy que están tímidos. Freddy, me engañaste. No sé, y el César les recordó que tenían tarea. Aquí, la Vivian. Levantó la mano. Ahí sí. Hola. Hola. Ya. Yo no memoricé ninguno, pero lo imprimí para pegar en la pieza de las niñas, hacer algo bonito, para pegarlo en el espejo del pasillo, hacer algo lindo, y en el refri. Es como Ah, lo que ya avancé esa tarea, ya la imprimí al menos. ya. Oye, cuando ya tengas algo listo, me gustaría que lo mostraras.
Ya. Ya, eso para verlo, perfecto, ya. Y de ahí, y en eso listo, después nos dices cuál, si hay alguno en particular que te lo memorizaste. Ya, Ya. ¿alguien más? Creo Gloria. que Primera de Pedro 2:9, que dice más, ¿Ya? vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel, no, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, 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 Gloria. ¿Alguien más? Es la palabra la que afirma la fe. ¿Quién más? Yo busqué también ¿Yo? varios. ¿Ya? Busqué varios, por ejemplo, de Soy Aceptado. eh, Efesios 1:6, donde dice, nos hizo aceptos en el amado por su gracia. Hechos 15:7, donde dice, a los gentiles les dio el Espíritu Santo, así como a los judíos, de Soy Aceptado. Estoy seguro, me gusta mucho el Salmo 91, que es un salmo que yo creo que a todos nos hace sentido, el 91 y el 23. Y el que soy importante, Juan 1:12, a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de él. Yo creo que ese, de ser por amor llamados hijos de Dios, yo creo que eso es el más, que soy importante. Eres importante, exactamente. Gracias, Ingrid. Una más, que alguien más había dicho, que era la Claudita. Sí, a mí me hace sentido, tal vez, o sea, para mí es de identidad. Es 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si bien no nos dice que seamos hijos o que seamos escogidos, pero al decirnos que tenemos la mente de Él, nos habla de que somos también de Él, po. Y a mí me impactó mucho este versículo cuando lo estaba viendo hace tiempo, que tuviéramos nosotros la mente del Señor. Fue, fue súper impactante para mí, porque yo dije, chuta, entonces nosotros sí podemos pensar, eh, en teoría, ¿cierto? Como el Señor piensa, podemos tener sus pensamientos igual. Y por eso quería compartirlo. Amén. Gracias, Claudita. Bien, gracias, chiquillas, por compartir estos textos y yo los animo porque la Biblia dice que la palabra de Dios afirma nuestra fe. Dice que, ¿no es cierto?, nosotros si queremos aumentar nuestra fe es a través de la palabra. Entonces, es importante memorizar los textos y írselos ahí aprendiendo, grabando, porque es como la comida, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra del Señor es como pan. Entonces, que ese pan nos alimente, que ese pan traiga vida a nuestros cuerpos y nos va a vivificar y nos va también a fortalecer en los tiempos adversos y también nos va a hacer crecer. Así que yo les animo a que vayan cada día aprendiéndose nuevos textos. Bien, estamos entonces. Vamos a la clase de hoy día, que es la clase 2, para tranquilidad de ustedes. Hoy vamos a ver la clase 2. La próxima semana vamos a tomar 2 clases juntas y después la que queda, ya para que no piense que nos vamos a perder alguna clase. Hoy, de acuerdo al temario que ustedes tienen, dice que correspondía, ¿no es cierto?, la clase, las consecuencias del pecado en nuestra vida, ¿cierto? Eso es lo que ustedes ven que está. Entonces, cuando tomé esto, es como que dije, aquí para mí le falta algo más, porque es como cuando ves una película y te quedas con un solo lado de la película y como que falta algo más. Entonces yo le agregué otra cosa más para cerrarla. Voy a compartir la presentación, la que después, ¿no es cierto?, yo se las mando ahí a los chiquillos para que la suban. Denme un segundito que vamos a compartirla. Y mostrar. Ya. Aquí está. Modo presentación. Ahí sí. Ahí estamos, ¿cierto?
Me imagino que la ven bien. ¿Se ve? Ya, entonces yo le agregué algo más, como dice allí, le puse que si bien las consecuencias del pecado en nuestra vida, pero agregué una segunda parte de y la salvación como regalo con consecuencias eternas. Porque si bien el pecado tiene consecuencias sobre nuestra vida, pero la salvación también tiene consecuencias, pero ya no son las consecuencias nefastas, sino que ahí vamos a hacer este contraste, ¿ya? Así que partimos entonces con nuestra clase y ahí vamos avanzando. Ya. ¿Qué podemos decir como a modo de introductorio? Podemos revisar dos textos. Uno de ellos, que es Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Que todos, aquí no hay acepción de personas, no hay que unos sí, otros no. Miren, la psicología enseña que el hombre en sí es bueno, pero producto de la vida, producto de diferentes cosas, de repente hace cosas que lo hacen que no se vuelva bueno, sino que se vuelva mal. Pero la Biblia enseña que el hombre en sí, su naturaleza no es buena. Y aquí lo que nos dice Romano, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, que el apóstol Pablo era un hombre muy letrado, muy estudioso, y él en explicar todo lo que tiene que ver con el pecado, él empieza a hacer a mostrar lo que causó en nuestra vida. Y aquí se muestra que el pecado en nuestra vida a todos nos afectó. O sea, todos hemos pecado y por tanto estamos destituidos de la presencia del Señor. Romanos 6:23 dice que la forma de pagar el pecado, o sea, la forma de pagar esta causa, podríamos decir así, es la muerte. La muerte. Más la dávida de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, para poder comprender estos dos textos, porque estos dos textos son súper fuertes a nuestra vida en entender que todos hemos pecado, que estamos destituidos de la presencia del Señor y que la forma de pagar eso es la muerte. Entonces, para que nosotros podamos comprender esto, tenemos que ir al diseño original. Tenemos que irnos a la condición inicial del hombre. Y para ello vamos a irnos al libro de Génesis, que es cuando parte la creación, para poder entender cómo llegamos a este estado del pecado y de la condición de que su precio es de paga, es con muerte. Entonces, la Biblia dice en Génesis 2:17, cuando el Señor formó la tierra y cuando el Señor formó al hombre, dice ahí que Dios dice, tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Eso dice Génesis 2:17. Y aquí hay una combinación. La combinación del polvo de la tierra más el aliento de vida. Esta combinación, al juntar estas dos cosas, es lo que formó al ser humano. Pero el ser humano está formado por su configuración de esta combinación de polvo más aliento de vida más este soplo que hacen al hombre, es una formación tricotómica, es decir, que está compuesta por tres partes: por cuerpo, por alma y por espíritu. El cuerpo, como todos sabemos, nuestro cuerpo, ¿cierto?, es aquel que nos relaciona con todo el ambiente externo, es a través de los sentidos, ¿no es cierto?, a través de nuestros ojos que podemos ver, nuestros oídos, escuchar,
el tacto, tocar, ¿no es cierto? La nariz, oler, etc. El cuerpo, que nos relaciona con todo esto físico de poder palpar, de poder ver, ¿cierto? También tenemos el alma que incluye la mente, las emociones y la voluntad. Y también tenemos el espíritu. ¿Qué hace el espíritu? Es aquel que nos relaciona con Dios, ¿ya? Es decir, nosotros fuimos creados a imagen de Dios, dice Génesis 1, 26 y 27. Miren, fuimos creados con la capacidad de elegir, de pensar y de sentir. Una vez que Dios sopló este aliento de vida, ¿qué pasó? Adán estuvo física y espiritualmente vivo. ¿Ya? Esto es el diseño original, el diseño cuando Dios nos formó. Así fue el comienzo. Dios nos hizo así, nos formó con esta forma única a cada uno de cuerpo, alma y espíritu, sopla este aliento de vida para esta formación y nosotros pasamos a tener vida física, pero también a tener vida espiritual. Ahora, esto provocó en el ser humano un efecto. ¿Qué efecto? Trajo sobre Adán, en este caso, lo que es la formación del ser humano, trajo significado, trajo también protección y seguridad y trajo pertenencia. Miren, en el caso de traer significado, ¿qué pasó? Durante la creación original, la humanidad tenía un propósito divino. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea con un propósito divino. Adán no tenía que buscar su significado. Todo eso era resultado de la creación misma. Génesis 1, 26, 27, ¿qué dice? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, miren, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Había un significado, un propósito. La creación misma lo decía. Adán tenía allí, ¿verdad? Un rol tremendamente importante para administrar toda la creación. Había un propósito. Pero después que pecó, esa relación que sostenía con Dios se perdió. Y miren, a Adán le había sido entregada una autoridad, esta autoridad de señorear, de administrar la creación, y no solamente a Adán, sino que a toda la descendencia. Y ahí también estamos nosotros. Pero eso fue usurpado por Satanás, quien se constituyó el príncipe de este mundo, de este siglo. Miren el efecto que provocó en el propósito del diseño original, cómo se rompió este significado. También protección y seguridad, decíamos al comienzo. Adán no solamente tenía significado, sino que también disfrutaba de protección y seguridad. ¿Por qué? Porque miren, ahí el Señor dice en Génesis 1, 29 y 30, dice que dijo Dios, y aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Todo eso estaba para la disposición. Había el alimento, estaba todo allí. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, ya todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Eso dice Génesis 1, 29 y 30. Todo lo que necesitaba Adán estaba ahí en el huerto. Todo. Todas sus necesidades estaban provistas.
todo lo tenía allí a su disposición. Todo. Él estaba protegido en la presencia de Dios. Por un lado, tenía significado, como lo veíamos anteriormente, pero también tenía protección y seguridad. Estaba todo allí para ellos. También en este diseño original había otra cosa, había pertenencia. Miren, Adán aparentemente disfrutaba de una comunión íntima, pero miren, ¿qué más pasó? Pasó algo allí. En Génesis 2:18 dice que, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Y crea, ¿no es cierto?, Dios a la mujer, la crea. Y Adán y Eva no solamente pertenecían a Dios, sino que a su vez se pertenecían el uno al otro. Cuando Dios crea a Eva, ¿qué dice ahí? Se consolida una relación humana de gran significado entre ella y Adán. Dios hizo que, si bien había una pertenencia con Dios, pero también había una pertenencia entre Adán y Eva. Y era una relación abierta, compartida. Miren, la Biblia dice que ambos, ¿no es cierto?, se encontraban desnudos y ellos no sentían vergüenza, porque no tenían nada que esconder, porque sus cuerpos eran limpios. Ellos andaban así y no había ningún pensamiento de impureza, nada. Era algo normal. Era algo normal. Eso era parte del diseño original. Cuando Dios creó al ser humano, cuando le sopló aliento de vida, todo lo que Él hizo, lo hizo para disfrutar, lo hizo para administrar, no lo hizo, ¿no es cierto?, como para quien dice, como para estar ahí sin hacer nada, no, como hemos escuchado en las predicaciones, había que trabajar la tierra, pero era un disfrutar, no era un pesar, estaba todo allí. Pero resulta que este diseño original se vio impactado cuando entra el pecado. Cuando nosotros vemos en la Biblia y vemos en el libro de Génesis, vemos que los primeros 2 capítulos muestran el diseño original del Señor, el diseño original que Dios tenía en su plan para el hombre, el propósito para la humanidad. Pero en Génesis capítulo 3 entra el pecado. Y cuando entra el pecado, se corrompe todo. Todo este diseño original se corrompe. Se desvirtúa todo. Y toda la autoridad, como veíamos, del significado, como veíamos que estaba delegada, ¿no es cierto?, hacia el hombre para administrar todos estos bienes que Dios había dejado para su disposición, se ve usurpada, se ve robada por Satanás, producto del pecado, y el hombre pierde significado, pierde protección, pierde pertenencia, comienza a perder una serie de cosas que son las consecuencias del pecado que nosotros hasta el día de hoy la vivimos. Miren, cuando el pecado entró en el mundo, también entró la muerte. Porque la muerte como separación, la muerte como un rompimiento, esta muerte espiritual, pero también tenemos muerte física. Miren, tenemos dolor, tenemos enfermedades, tenemos un montón, todo se corrompió. El hombre perdió su condición de inocente y pasó a ser culpable delante de Dios. ¿Qué pasó? Dice que fue expulsado de la presencia de Dios, fue separado de Dios y condenado a muerte, librado, dice, a su propia suerte, a su propia quedó como al desamparo. Su existencia se convirtió en una tremenda carga, arrastrando consecuencias eternas. Miren todo lo que provocó la entrada del pecado al mundo. Trajo consecuencias nefastas para nuestra vida. El Señor, ¿verdad? Dios le había dicho al hombre que tenía de todo podía comer,
Pero le dijo, pero mira, tienes todo esto que está aquí, solamente te digo que de esto tú no comas. Pero ahí, al entrar la desobediencia, ¿verdad? Se rompe esta relación íntima, esta comunión, se rompe esta forma de verse el uno al otro, se rompió. Y viene esta separación, esta muerte que nos hace culpable ante el Señor. Y ahí esto lo ligamos con lo que decíamos en Romanos. Expulsado de la presencia de Dios, dice que por cuanto todos pecados están destituidos de la, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Fuimos separados y condenados a muerte. Miren, el Señor le había dicho a Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso fue lo que pasó. Adán no tuvo una muerte física cuando comió, no es que comió y se envenenó y murió, sino que la relación con Dios, que lo que pasó ahí se quebró. Y ese día el hombre murió. Miren qué fuerte el efecto de lo que pasó del pecado, un efecto al nivel del espíritu. Porque el espíritu, ¿se acuerdan que les dije? El hombre está conformado por cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es aquel que nos relaciona con Dios. Y esa relación murió el día que entró el pecado. A nivel del espíritu tuvimos un efecto tremendo, un efecto de muerte, de separación. Fue lo que ocurrió. Adán y Eva, ¿qué pasó? Mueren espiritualmente. Miren, así como nosotros heredamos la vida física de nuestros primeros padres, en este caso de Adán y Eva, también nosotros heredamos su muerte espiritual. ¿Se dan cuenta? Por eso, ¿qué es lo que pasa? Todo ser humano que ha venido a este mundo, ¿qué es lo que pasa? Nace físicamente vivo, pero, si nace físicamente vivo, pero espiritualmente, ¿cómo nace? Muere. Y separado de Dios. Miren el efecto a nivel de nuestro espíritu. A nivel de nuestro espíritu hay una muerte. Por eso es importante cuando vemos el pecado, tenemos que irnos a este diseño original para entenderlo, para entender el propósito inicial, el propósito por el cual nosotros teníamos un diseño perfecto. Dios tenía un plan ahí creado para cada uno de nosotros, pero recuerden que Él nos hizo con capacidad de elegir, de pensar, de sentir. Nosotros decidimos en ese sentido. Arrastramos de nuestros primeros padres la vida física, pero también arrastramos la muerte espiritual y estar separados de Dios. ¿Cuál es el efecto a nivel del alma? También tenemos un efecto aquí. ¿Cuál es? Tenemos que recordar algo nosotros aquí, en el caso del alma, que a diferencia del espíritu, nuestra alma es aquella que tiene que ver con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, es decir, determina nuestro yo. Ya determina nuestro yo. Aquí están todos estos aspectos, ¿no es cierto?, racionales, nosotros razonamos, pensamos, ¿verdad? Algunos piensan más que otros, ¿verdad? Algunos son más cuadrados, otros no. Aquí así estamos conformados, estamos configurados cada uno de nosotros. Esa es nuestra alma, nuestras emociones. Algunos son más extrovertidos, otros más introvertidos, ¿verdad? Tenemos diferentes caracteres, algunos tal vez más risueños, otros más serios, etcétera. Todo lo que conforma nuestra emoción, pero también nuestra voluntad. Decidimos, cada uno, ¿verdad? Cada uno. Aquí está nuestro yo. El yo que a veces nos juega, nos hace pasar unas malas jugadas, ¿verdad? Porque por lo general nuestro yo quiere siempre mandar, y este es el gallito eterno que tenemos nosotros con Dios.
cuando nos enfrentamos ante el Señor es como decir, a ver, ¿quién gobierna? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que decidir esto? ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacerlo? Por eso hay que ir a este diseño original. ¿Quién te formó? Dios te forma, Dios te dio aliento de vida, Dios te sopló vida hacia nosotros, y en este soplo nos forma así, y nos forma con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu, ya sabemos que hemos nacido, hemos heredado esta muerte espiritual que viene de nuestros primeros padres, y esta muerte espiritual nos tiene separados de Dios por efecto del pecado. A nivel del alma nos afectó en nuestra mente, nuestras emociones y en nuestra voluntad. Miren, la mente del ser humano, mire todo lo que pasó. Dice que se produjo la pérdida del conocimiento de Dios. Mire, en Efesios 4:18 dice ahí que el ser humano, que nuestra mente está como entenebrecida, está ahí como cegada, está sujeta a esclavitud. Es un efecto tremendo. ¿Qué otra cosa más? Dice que en esencia, mire, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el verdadero conocimiento de Dios. Miren lo que produjo el pecado en esta esencia. También el designio original de Dios, el conocimiento era una relación. Miren, para los hebreos, el conocimiento de Dios implica una relación íntima y personal con Él. Por eso cuando Jesús viene a la tierra, viene en un tiempo donde está la cultura griega, y lo que Dios viene a mostrar esta relación íntima, viene como a restaurar esta relación, porque para los hebreos ese es el conocimiento de Dios, tener una relación íntima y personal con Él. A nivel del alma, a nivel de la mente, en todo esto más racional, hay la mente se ve como que entre un velo que no nos permite ver. Dice Efesios 4:18, ahí el apóstol Pablo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros, producto del pecado, a nivel de nuestra alma, nuestra mente se enceguece y somos bien una ceguera espiritual que no nos permite ver este propósito divino. Pero también a nivel de las emociones pasó algo. Miren, sí, esto es tremendo todo este efecto. ¿Qué pasó a nivel de las emociones? A nivel de las emociones dice que hay una invasión de sentimientos negativos que pasaron a dominar al ser humano. Miren, por eso empezamos a sentir odio, empezamos a sentir rencor, empezamos a sentir envidia, empiezan a aparecer todas estas emociones. Dice, Adán y Eva, aparte de estar enceguecidos con relación a su entendimiento, también llegaron a ser personas temerosas y angustiadas, sintieron temor. Cuando comen del árbol que no debían haber comido, y dice, como dijo Dios, de este árbol no comerás, porque ciertamente el día que comas vas a morir. Esta separación y esta muerte, y se produce todo este enceguecimiento, y ellos, ¿qué hacen? Lo primero que pasa, se miran y se ven desnudos, y dicen que ambos se fueron a cubrir, siendo que ellos antes andaban así y no había ningún problema, porque ellos estaban limpios, pero al entrar en el pecado todo se ensucia, y cuando Dios los llama, los empieza a buscar, ¿qué hicieron? Ellos sintieron temor. Entonces Dios se dio cuenta de eso, pues, y les dice, ¿qué pasó? Miren lo que provocó el pecado en el efecto del hombre al entrar. Dice que, ¿verdad? La Biblia dice que Adán y Eva se hicieron ropajes para esconder su condición de estar desnudo, no solamente entre ellos, sino que también delante de Dios. El pecado trajo un quiebre tremendo para el ser humano. Y eso nos ha afectado a nosotros hasta el día de hoy, y es lo que nosotros cada vez más vamos viendo
en el mundo. Vamos viendo que cada vez, a medida que van pasando las generaciones, el hombre se va cada vez más alejando de este diseño original. Es como que se va pervirtiendo cada vez más. Entramos en esta condición de tinieblas. Miren, ¿qué pasó a nivel de la voluntad? Mira, a nivel de la voluntad, las decisiones se ven supeditadas a la manera de pensar y de sentir. Así sucede hoy. Muchas veces tomamos decisiones en eso, pero nuestra mente está entenebrecida, está cegada, porque el producto del pecado, entonces empezamos a tomar muchas decisiones en este nivel, y eso nos conduce en nuestra vida en muchas ocasiones a muchos errores, a muchas cosas que perjudican, nos perjudicamos nosotros mismos y a veces también a otros. Miren, si la mente humana quedó en una condición de tinieblas y las emociones pasaron a ser dominadas por sentimientos negativos, entonces miren lo que pasa con las decisiones. Se efectuarán de manera independiente y autosuficiente de Dios. O sea, por eso muchos, ¿verdad? Declaran que no necesitan a Dios, porque Dios no es necesario. Pero todo eso, queridas, queridos, es producto del pecado. Porque el pecado, ¿verdad? Cuando entró, afectó esta capacidad, esta relación de intimidad y de comunión. El pecado de Adán y Eva también afectó su capacidad de elección, de elegir. Miren, no sé, cuando uno empieza a mirar esto, uno se da cuenta de todo el efecto que provocó en nuestra vida, el efecto que provocó la caída, de separarnos de Dios, de que hay una paga que es la muerte. Tenemos esta separación, afecta al nivel de nuestra mente, afecta al nivel de nuestras emociones, afecta al nivel de nuestra voluntad, afecta al nivel de nuestro espíritu, porque se rompió la relación, se quebró, hubo un rompimiento en lo que significaba el diseño original. Todo eso es producto del pecado. ¿Y qué pasa en el cuerpo? ¿Cómo es el efecto a nivel del cuerpo? Bueno, la muerte. Primero que nada, la muerte, la enfermedad, el dolor. Eso entró a nuestro cuerpo. El pecado trajo todo eso. Es una consecuencia que nosotros vivimos en el día de hoy. Miren, ¿qué dice Romanos 7, 22, 25? Ahí dice que los miembros de nuestros cuerpos quedaron sujetos a la ley del pecado. De esta manera, nuestros sentidos se convirtieron en herramientas al servicio del pecado. Todo eso pasó producto del pecado. Díganme si no es un efecto tremendo y las consecuencias son nefastas para nuestra vida. Todo lo que nosotros vivimos en el día de hoy es producto del pecado. Entendiéndose, ¿verdad? Cuando hablábamos de pecado, ¿se acuerdan? De este errar en ese blanco, de errar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero aquí estamos viendo el pecado original, el pecado que tiene que ver con desobedecer el diseño que Dios había creado cuando hizo la creación, cuando crea al hombre y toma una mala decisión de desobedecer y de hacer algo que no debía hacer, siendo que Dios le había dicho, tenía todo, puedes comer todo lo que era, pero mira, de este no comas, porque si tú comes de este árbol, ese día tú vas a morir. ¿Y qué hicieron? Comieron de ese árbol. Y ese día murieron. Y ese día morimos todos nosotros. Esa es la consecuencia del pecado. No sé si alguien quiere comentar algo hasta aquí antes de pasar a la segunda parte. ¿Qué les pasa
cuando se enfrentan a esto y de mirar el propósito original, el diseño original que era para nosotros, pero que ese diseño original fue corrompido, producto del pecado. ¿Qué les pasa a ustedes? Miguel. Me resalta una pregunta constantemente Sí. porque, bueno, puede ser también causa de mi ignorancia muchas cosas, pero yo trato de entender un poco cómo se conecta todo, porque el origen del pecado y después nos transformamos en seres mortales. ¿Cómo eso se logra conectar posteriormente con la entidad? Yo sé que viene después, pero en mi cabeza estoy tratando de hacer Sí. las conexiones porque yo sé que tiene algo que ver, por supuesto que sí, pero entiendo que por supuesto este es el inicio de cómo todo empezó. Sí. Entonces, esa es la parte que a mí me pasa que como que tengo el hambre de, de conectar ahí, pero la verdad es que encuentro muy interesante la forma como se interpreta. Pero eso, es la conexión que trato de comprender, la verdad. Sí, Eso. sí, es verdad. No te preocupes. Yo también tuve la misma confusión al comienzo, pero dije, fui como medio evidente. Pero mira, en la identidad, más que nada aquí, mirándolo desde nuestra identidad de lo que Dios quería en nosotros, como hijos. Entonces, en el caso de pensar al entrar el pecado, la identidad se ve dañada. O sea, está ligado el pecado, está ligado con la identidad, porque mi identidad al tiro se vio dañada. Si bien esto para mí es el inicio, porque el inicio desde cuando Dios tiene su diseño original para el hombre, ¿no es cierto? Crea al ser humano, crea al universo, crea todo, lo crea con un propósito, con un plan divino, que en ese plan también está el hombre para que tenga una identidad sana, para que tenga, ¿verdad?, una forma de vida, de administrar los recursos, de administrar todo lo creado de una forma no corrupta, sino que no sea gravosa, que no tengamos enfermedades, que podamos comer bien, podamos trabajar la tierra, que la tierra dé su fruto, ¿me entiendes? Todo eso sano. Pero obviamente al entrar el pecado, todo eso se corrompió, se rompe eso, el trabajo es duro, nos enfermamos, ¿verdad? Cuesta trabajar la tierra, cuesta ganarse todo. Dice que la mujer cuando ya da luz, da con mucho dolor, todo es trabajoso, se daña la identidad de lo que yo soy, de quién soy, porque empiezo a tener problemas con quién soy yo, de dónde vengo, por qué yo estoy aquí, por qué existo. Todo eso se daña. Tal vez esto debería haber sido antes que el otro, pero es la conexión de ver cómo esto se corrompe y cómo va dañando mi identidad conmigo, pero también con Dios, con mi creador. No sé si se logra entender. Perdón, en ese caso, se podría dar que esta es la segunda identidad que finalmente terminamos teniendo. Es decir, tal vez hubo una inicial Claro, sin exactamente. pecado. Exacto. ¿Se puede pensar de esa forma? Sí, Es decir, sí. porque hay un antes y un Porque después, por supuesto. Sí. exacto, exactamente. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Mi identidad original es aquella que está formada en el diseño original, pero se corrompió. Y tengo una identidad ahora que está corrupta. Una identidad que no es la identidad que Dios me dio. Pero si yo no logro conciliar eso, yo voy a vivir en una identidad que no es mi diseño. Es eso exactamente. ¿Alguien más quiere compartir algo? Ya, seguimos entonces. Bien, esto, Algo, ¿alguien iba a hablar? sí, Ingrid. algo Sí, súper pequeñito, pastora. Mire que un día yo lo encontré súper práctico, que un pastor explicó
porque la consulta era cómo la persona entendía cuál era la voz de Dios y cuál eran otras voces. Y dijo, la voz del cuerpo, ¿cómo nos habla? Nos habla a través del dolor, del hambre, del frío, ¿no es cierto? La voz del alma nos habla a través de los sentimientos, las emociones, lo que sentimos, pero el espíritu, ¿cómo nos habla? Y él decía a través de la conciencia. Entonces, por eso todos tenemos la capacidad de entender. Ahora usted obviamente ha dado versos, pero clavísimos, donde el entendimiento está totalmente entenebrecido. Eso. Gracias, Ingrid. Así es, ¿verdad? Dios nos habla también a través de nuestra conciencia. Miren, el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu es aquel que se relaciona con Dios. Cuando nosotros le decimos sí al Señor, esto en figura podemos decir, es como que el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu, porque ahí está la relación. Entonces el Espíritu Santo se relaciona con nuestro espíritu y por eso nosotros empezamos a entender y a comprender los misterios de Dios, porque es a nivel de nuestro espíritu. Cuando eso no está, no lo podemos ver. No lo vamos a entender. ¿Se dan cuenta? La única forma que yo pueda lograr comenzar a entender eso es que yo necesito que el Espíritu Santo venga a relacionarse con mi espíritu. Y para eso viene lo que sigue. Por eso no quería dejar esto, porque dejarlo para mí esto así es como que algo falta. Porque en este momento el pecado rompió eso. Toda esa comunión se rompió. Entonces eso se fue. No está. Y hasta aquí donde vamos, no está. Porque morimos. Pero hay, así como el pecado tiene estas consecuencias catastróficas sobre nuestra vida espiritual porque nos trajo muerte, la salvación es aquella que nos da vida. Por eso, al comienzo, el primer texto fue que, ¿verdad?, que leíamos en Romano, dice que la paga del pecado es muerte, más la dávida, el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús viene a pagar el precio, porque para que se pague el pecado alguien tiene que morir, porque estamos todos muertos. Jesús dice, yo muero por todos, para que ese puente se vuelva a conectar con Dios, porque Jesús es Dios mismo, encarnado en una mujer, nace en este mundo, Dios mismo, pero 100% hombre, pero 100% Dios, pero vive como hombre, o sea, estaba sujeto a tristeza, a hambre, a frío, a todo lo que pasamos nosotros. Pero él vino a cumplir un propósito, y su propósito fue llegar a la muerte para reconciliar al hombre con Dios. Y eso es lo que hace la salvación. La salvación trae una consecuencia en nuestra vida, una consecuencia que viene a restaurar, a restituir lo que hizo el pecado. El pecado rompió, robó, ¿verdad? Quitó, separó, pero la muerte de Jesús lo que viene a hacer es a entregarnos vida, a volver a restaurar lo que se había roto. Miren, ¿qué es lo que hace la salvación? La salvación es un proceso que conlleva la restauración del diseño original que Dios tenía para el hombre. Este diseño que veíamos ahí en Génesis, este propósito inicial, el propósito divino para la humanidad, que fue roto y que fue usurpado, y que Satanás lo que hizo fue venir a engañar, ¿verdad? Engaña a Eva, engaña a Adán, comen del fruto y él usurpa esto. Y todo lo que estaba para administración para el hombre, él lo tomó. Entonces lo que hace la salvación en este proceso es restaurar ese diseño original que es del hombre con Dios. Por eso Primera de Corintios dice que Jesús es el postrer Adán.
Si en Adán el ser humano lo perdió todo, en Jesucristo y su obra redentora tenemos la posibilidad de encontrar plena restauración. Esto lo podemos ver en Romanos y también lo podemos ver en Efesios. Jesús es el postrer Adán. En él encontramos restauración, porque él abrió un camino. Jesús murió, Jesús pagó el precio. Jesús dijo, yo voy a pagar por esto, para que podamos volver a reconciliarnos, para que podamos volver a tener vida, porque había muerte. Dios se encarna en Jesús, dice la Biblia y en Mateo, ¿cierto? ¿Y qué le dice el ángel a María? Y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el propósito de Jesús en esta tierra, el propósito de salvación, el propósito de pagar el precio. Miren, en este proceso de salvación, para poder alcanzarla, se hace a través de dos cosas, del arrepentimiento y de la fe. Estas dos cosas son claves. ¿Qué es lo que incluye, podríamos decirlo? Primero incluye lo siguiente, reconocer que somos pecadores. Yo reconozco que soy pecadora, porque mi naturaleza cuando nací fue una naturaleza de pecado, porque heredé la muerte, heredé el pecado, tengo una herencia. Lamentablemente nací con una herencia. ¿Cuál fue la herencia con la que nací? Nací con una herencia de pecado. Sentir ese peso, sentir lo que significó esta pérdida, que se quiebra esta relación, sentir eso, o sea, pucha, ese diseño original se perdió, o sea, yo lo encuentro tremendo porque no era el diseño original que yo estuviera pasando lo que estoy pasando, no es el diseño original que estemos sufriendo, que tengamos enfermedades, que tengamos pérdida, que tengamos relaciones que se quiebren, que hayamos pasado en nuestra niñez distintos traumas, que todo eso, que la relación entre padre, hijo, todo se quiebra, que cuesta de nuevo volver a forzarla, todas esas cosas es producto de este quiebre. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos pasarlo así en alto. ¿Qué más dice? Dice que debemos confesar nuestro pecado a Dios y alejarnos de Él. Esta salvación se alcanza a través de ir haciendo estos pasos. Miren, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? El arrepentimiento tiene que ver con un cambio. Tiene que ver con un cambio que nos hace hacer un cambio de dirección. El arrepentimiento en su palabra original tiene que ver con una palabra griega que se llama metanoia, que es un cambio de mente. Si yo hacía esto, ahora ya no lo hago y hago esto otro. Es un cambio, metanoia. Eso es arrepentimiento. Y en el arrepentimiento incluyen, miren, tres elementos. Uno es el elemento intelectual, que tiene que ver con el cambio de pensamiento, de propósito, de la forma de ver las cosas. Esto es como el caso del hijo pródigo, cuando él está en su condición, en la parábola, la enseñanza que Jesús muestra, es un hijo, ¿verdad?, que le pide la herencia al padre en vida, siendo que la herencia no se pedía en vida, se veía cuando el padre hubiera muerto, pero él le pide su parte y él se va y se malgasta todo su dinero, y cuando ya no tiene recursos, no tiene nada, y le da mucha hambre, y se acuerda que en la casa de su papá tenía muchas cosas, y en ese momento cuenta ahí la parábola, que él vuelve en sí, y dice, ¿qué estoy haciendo?
¿qué estoy haciendo? Y dice, yo voy a volver a la casa de mi papá y le voy a decir esto, me equivoqué. Ese es un cambio aquí, intelectual, porque él estaba haciendo algo y se da cuenta que eso, si sigue así, no lo conduce a nada. Y hay un cambio de dirección, un cambio intelectual, ver las cosas de una forma distinta. Pero también hay un elemento emocional. Ahora, nosotros no podemos medir el grado de la persona al arrepentirse. No es que le voy a poner un termómetro para saber con qué grado esta persona se arrepintió. A ver, tiene un grado mayor o un grado menor. No se trata de eso, ¿verdad? Sino que tiene que ver con algo que relata el apóstol Pablo ahí cuando va a un lugar y comienzan a hablar de Jesús y comienzan a exponer la palabra de todo lo que pasó, de lo que hemos estado viendo, del significado del pecado y de todo lo que Jesús hizo. Dice que las personas que estaban escuchando, dice que se contristaron, aquí, un dolor que estaba aquí, y se arrepintieron. Es decir, hay también un tema emocional. No es todo emocional, pero sí también hay un grado emocional. Por un lado, intelectual, porque yo digo, claro, efectivamente, así como sigo mi vida sin Dios lejos, no voy a llegar a ninguna parte. Tomo una decisión. Eso no es emocional. ¿Se dan cuenta? No es emocional. El grado emocional es que realmente siento este peso y digo, chuta, y tengo un dolor aquí. Y me arrepiento. Un grado intelectual, un grado emocional y también una disposición y una voluntad. El mismo caso del hijo pródigo, que él se dispone y dice, me voy a levantar mañana y voy a ir. ¿Y qué es lo que hace? Se levanta y toma una acción. Hay una disposición a hacer, una disposición a actuar. El arrepentimiento involucra estas tres áreas, a nivel intelectual, emocional y también de disposición y de voluntad. Pero también en este proceso de salvación, así como hay arrepentimiento, también aplico fe. Aplico fe. Miren, la Biblia dice que la fe es algo que puedo yo ni siquiera estarlo viendo. Si lo podemos explicar así. No lo veo, pero lo creo. No lo veo, pero lo creo. La fe permite que se reciba la verdad acerca de la justificación por medio de los sufrimientos y los méritos de Cristo. Yo lo hago por fe. No lo veo, no lo veo. Tal vez en este momento ni siquiera se me mueve a lo mejor ni un pelo, así como dice el pastor Eugenio, no se me mueve ni un pelo. Pero lo creo, aplico fe. La fe es una firme persuasión y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. La fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos del cuerpo. Cuando uno aplica fe, no estás viendo nada, pero lo crees. Digo, no veo nada, no siento nada, pero lo creo. ¿Por qué lo creo? Lo creo porque lo dijo el Señor. Lo creo. Esto como el apóstol Pedro, ¿no? Cuando estaba ahí con Jesús y cuando Jesús le dice a Pedro, porque muchas de las personas que lo seguían después los habían dejado, y le dice, como que ustedes también se van a ir, y Pedro le dice, ¿a dónde más vamos a ir? ¿Dónde más iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Así mismo.
es fe, es aplicar fe de saber que lo que Él dijo es verdad. Y yo lo creo porque lo dijo. También, por la fe recibimos el perdón de pecados y somos justificados. La Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros somos justificados. Todo esto involucra el proceso de salvación, arrepentimiento y fe. Con este proceso de salvación, yo restauro esta relación que fue rota. La relación que fue rota producto del pecado. Al entrar el pecado se rompió la relación que yo tenía con Jesús. Y al romperse esa relación, yo morí. Morí. Una muerte espiritual. Alguien tenía que pagar. Y Jesús dijo, yo pago. Yo pago. Y al pagar, al morir en la cruz, eso me permite a mí, por un acto de arrepentimiento y fe, entrar en este proceso de salvación y restaurar mi relación con Dios. Porque así como había un diseño original que no incluía el pecado, un diseño original para que nosotros viviéramos, pero entra el pecado y el Señor tuvo que rearmar un nuevo plan para volver a restaurar esta relación. Y en esta restauración de esta relación viene Jesús. Muere Jesús y Él paga este precio. Y nosotros tomamos y bebemos de eso para decir, Señor, en ti yo restauro mi relación contigo, porque Dios nos mira a través de Jesús. Y eso es lo lindo, que nosotros ahora podemos tener nueva vida, podemos restaurar esta relación, producto del arrepentimiento y la fe en este proceso de salvación. Y al restaurar esto, ocurre ahora también una restauración en esas áreas que fueron caídas, en esas áreas que también fueron dañadas a nivel de nuestro espíritu, a nivel de nuestra alma y a nivel de nuestro cuerpo. Miren, ¿qué pasa a nivel de nuestro espíritu? A nivel de nuestro espíritu, así como el pecado había provocado una separación en nuestra relación con Dios, a nivel del espíritu se produce la vivificación, porque somos regenerados, porque tenemos un nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo. Tenemos vida, una vida nueva en Jesús. Ya la muerte que había entrado aquí en el Espíritu, ahora entra vida, porque el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. ¿Qué pasa a nivel del alma? Ocurre la santificación, porque comenzamos a entrar en un proceso de santidad. ¿Qué implica? Implica que vamos renovando nuestra mente, vamos renovando nuestra forma de pensar, vamos renovando nuestra forma de mirar la vida. Nuestro ser interior, nuestro hombre interior va formándose, porque Cristo que vive dentro de mí es aquel que comienza a vivificarme, es aquel que comienza a sentarse en el trono de mi ser. ¿Para qué? Para tomar un gobierno que controle mi mente, mi emoción y mi voluntad. Entonces, si antes estaba muerta, yo ahora tengo vida y mi espíritu se vivifica y mi alma comienza a tener una nueva mirada. Por eso, cuando Jesús mora dentro de nosotros, eso es lo que a nosotros nos comienza a dar sentido de vida y podemos estar pasando las peores cosas. Pero como dice Juan Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por eso pasa, queridas, queridos, que a veces
podemos estar pasando los peores momentos, pero ¿en qué nos afirmamos? Nos afirmamos en la esperanza de que Cristo murió y que Cristo nos dio vida y que esta vida es pasajera y que nosotros aquí somos pasajeros, pero ya no estoy centrada en mí. Acuérdense que en el alma gobierna el yo, todo yo. Pero cuando Cristo comienza realmente a vivir en nosotros, Él comienza a crecer. Entonces, la mirada es distinta. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Eso no lo van a hacer mis palabras, no lo va a hacer porque no me puedo meter en la mente de ustedes. Eso es personal. Es personal. Es la nueva identidad que Cristo nos comienza a dar. Miren, todos ustedes saben, por lo menos ahí el pastor Freite les contó, ¿verdad? Y el proceso en el cual nosotros estamos viendo, que yo estoy viviendo, yo estoy con la enfermedad, en este caso de mi padre, que ya está en sus últimos momentos de vida, y yo tengo a mi mamá también con Alzheimer, no sé si algunos de ustedes saben, ella está con un Alzheimer muy, muy avanzado, ya ella prácticamente no conoce a nadie, y si hay algo que a mí me sostiene en pie, es netamente porque sé que el Señor me sostiene, porque es como difícil explicarlo, porque es vivirlo, es porque lo creo, es porque yo decidí creerle a Él. Entonces, algo me pasa aquí adentro, algo me pasa que si bien me da pena, obviamente, igual yo he tenido mis momentos de tristeza, mis momentos de llorar también, si soy de carne y hueso, pero hay algo que me sostiene en pie, hay algo que me dice que esté tranquila y que puedo ver que Él está. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque el Espíritu Santo que mora dentro de mí le dice a mi espíritu que Él está. Por eso, cuando el Señor viene a nuestro corazón, hay un orden. Se comienza a ordenar los pensamientos, se comienzan a ordenar las emociones, se comienzan a ordenar las decisiones. Y esto no significa que uno ande happy por toda la vida, no significa eso. Ay, con poca batería. No significa eso, sino que significa que hay algo aquí adentro que nos entrega esperanza. Hay esperanza. Hay Doctora esperanza. Gilda, algo se le acopla en la voz. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? No he hecho nada. ¿Se escucha bien o todavía se acopla? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Puede ser. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien o no? Se escucha con un eco y hay un retorno de otra persona, no tuya, Gilda. No. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? No, nadie más tiene perdido el micrófono, yo estoy viendo acá. ¿No? ¿Y se me Ahora perdió terminó. la voz? No. Ahí sí. No, sí, parece. No lo Sí, sé. pero sigo hablando, no imposibilita entenderle, solamente incomoda un poquito. Ya. Ok. Bueno, eso ocurre a nivel del alma, como yo les decía. Pero también a nivel del cuerpo también ocurre algo. ¿Qué ocurre a nivel del cuerpo? La Biblia dice que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Miren, eso es algo que también provoca la salvación. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nosotros también vamos a ser glorificados, así como Cristo fue glorificado, nosotros también lo vamos a hacer. Y eso es algo que trae salvación sobre nuestras vidas. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. La salvación es un proceso, no es algo puntual, sino que es un proceso que va a terminar el día que el Señor nos llame, ya sea a través de la muerte física o
a través de verdad que si Él viene antes y nos vamos por adelante, no lo sabemos, que se va a hacer una cosa o la otra después, pero nuestros cuerpos van a ser glorificados. Por eso la Biblia dice que nosotros, después ya dice, no habrá dolor, no habrá enfermedad, nuestros cuerpos mortales, si algunos estamos con enfermedades, ¿verdad? Base, ya no las tendremos porque tendremos un nuevo cuerpo. Entonces, la salvación trae una restauración a nuestra vida. Todo lo que se había roto, todo lo que se había quebrado con el pecado, la salvación a través de Jesús provoca en nosotros una nueva restauración y una nueva esperanza para reconciliar al hombre con Dios, para poder ir mostrando que había un diseño original. No es lo que ha pasado a través de los años en la tierra, producto del pecado, no es algo que Dios quería para el hombre. El hombre decide, el hombre elige. Dios hizo al hombre a una libre elección. Cada uno podemos elegir, decidir, pensar, cada uno. Dios nos hizo así, a cada uno. Y cada uno en nuestras decisiones tendremos que tomar las buenas o las malas. Pero esta decisión de decirle al Señor sí y de reconocer lo que habíamos visto, que tenemos una naturaleza de pecado y que necesitamos a Dios, es una decisión trascendental de nuestra vida, porque tú decides dónde tú vas a vivir el resto de tu vida y cómo la vas a vivir. Otras decisiones son decisiones momentáneas, decisiones que te van a afectar una temporalidad de años mientras estés aquí. Pero esta decisión te afecta a la eternidad. Entonces, yo te invito a que en estos días el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón, pueda quitar esas vendas, ¿verdad? Así como decíamos ese texto, que el pecado nos enteneció, nos cegó, que el Señor traiga la luz, que venga la luz del Señor a nuestras vidas y nos dé vida a cada uno de nosotros y podamos ver lo que no estamos viendo. Esa es mi oración para que venga esa luz a cada uno de nosotros, en distintos grados, porque todos lo necesitamos. Así que eso, queridos. ¿Alguien quiere orar? Abro el micrófono para que alguno de ustedes pueda orar para cerrar este tiempo. Oro. Hola, Jonah. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este día, gracias porque podemos estar juntos, Señor, aprendiendo más de vos a través de la Biblia, Señor. Gracias por Gilda y cada uno de los hermanos que están aquí, Padre. Por sobre todo te rogamos por cada una de las situaciones que tú conoces y que por ahí nos afectan en nuestra mente, Señor, nuestro corazón. Te las entregamos a ti, las llevamos a tus pies, Padre. Y por sobre todo, Señor, que ayúdanos cada día, Señor, a valorar este hermoso tesoro que tenemos gracias a ti, gracias por tu gracia, que hoy podemos realmente sentir y ser vivificados, Señor, poder tener la posibilidad de vivir como hijos tuyos, Señor, y poder disfrutar eso. Te damos gracias por todo, Señor, gracias por tu palabra también que nos instruye, nos guía, Señor, y a cada uno de los hermanos que la predican, Señor, la enseñan y la estudian. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 ¿Alguien quiere compartir algo antes de cerrar? Ya estamos en los últimos minutos. ¿Quiere decir algo? Parece que nadie. Yo pensé que se habían quedado pegados. ¿Hay alguien o no?
que no los veo todos yo. Sí, Ya, yo bueno. tampoco lo veo a todos. Terminemos entonces, damos el break de 10 minutitos, a las 21:15 volvemos con el ramo de servicio. Así que nos vemos, un abrazo a todos. Todo Muchas gracias, profesora. todo súper clarito, pastora. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo súper claro. Chiquillos, Dios les bendiga, que tengan buena semana. Nos estamos viendo y hablando. Adiós.
Hola a todos, bienvenidos. Ya vayan, Freddy me dio las indicaciones para que vayan conectándose, desbloqueando las cámaras, también muteando quienes están. Hola, Hola profesor, Miguel, ¿cómo está? bien, muchas gracias. Aquí muerto de frío, aquí en Calera. Un frío terrible. Hola, hola Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Bien, gracias Calera? a Dios. Bien, En aquí Calera. estamos un poquito, estamos con un poquito de frío, hace mucho frío, está súper helado acá. Ya, Hola, Cevita. Hola, hola, bendiciones a todos. Aquí yo igual fui a buscar un café y encendí el calefactor porque se puso muy helado acá en Yayay también. Eso mismo, voy a aprovechar de prender el calefactor que está acá al lado mío. ahí está cerca de la Concagua. Más. Cerca de los Andes. Ahí sí. Bueno, de hecho yo geográficamente todos los días me sorprendo. Como que me imagino que hay cosas que estaban más lejos y están muy cerca de acá. Me refiero al río, por eso Ah, que sí, ahí cerca del río es helado. yo imaginé el volcán. No sé por qué imaginé un La volcán. Concagua, el río Concagua. Que yo soy Así de allá, que, por eso conozco qué los bueno. sectores ahí, cerca del puente. Mm, ¿Usted está en Maltería o, eh, o hacia el otro lado? pucha, yo vuelvo a decir, geográficamente no cacho mucho. ¿Dónde está la bomba de benzina antes de llegar al ¿Ya? puente? ¿Por ese lado? ¿O hacia el lado Nosotros de estamos en Carabinero? artificio, en Ah, artificio. artificio. Ah, entonces Sí, antes. Ah, ya sí, helado artificio, muy helado. sí, ahí estamos nosotros ubicados. Ya, ya. Bien. Sí, segundo. Faltan 2 minutos. Ok. Bueno, vamos a orar para que ya podamos empezar. Obviamente a hacer una clase súper linda. Espero que así sea, ya que hay muchas cosas importantes que conversar y que vamos aprendiendo juntos sobre los dones y ministerios. ¿Ok? Así que, bueno, no quiero partir orando si es que alguien tuviera una petición breve para que también cada uno pudiera orar, alguna, algo puntual, por lo cual si quisiera que se orara en este momento, o si no, comienzo orando. ¿Nadie? Amén. Bueno, bendito Dios Padre Celestial, en esta hora, Señor, vamos a tu presencia, mi Dios, primero, Señor, dándote gracias porque nos das la oportunidad de poder aprender, Señor, escudriñar, Señor, y sobre todo, Señor,
Detrás de todo esto, Dios, Señor, está la intención de conocer más tu corazón, conocer más lo que tú piensas, cómo tú eres, Señor, y qué dices, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por toda esa oportunidad maravillosa que tú nos das, Señor, de poder aprender de ti, Padre mío. Y así también te pido, Señor, que puedas, Señor, desconectarnos de todo lo que nos aísla, Señor, o sea, de todo lo que nos quita, Señor, la concentración, y que en este momento, Señor, podamos concentrarnos y que prepare nuestro corazón para que podamos hablar con cierta sabiduría y también con cierta confianza, si es que hacemos preguntas desde la ignorancia, Señor, que podamos hacer aplicaciones, Señor, y podamos hacer comentarios sin arrogancia, Señor, sin una doble intención más que poder edificarnos juntos, Señor, y poder aprender todos juntos como hermanos y hermanas, Señor. Señor, te doy muchas gracias, Padre Santo, y esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.